Christian Horner acaba de descubrir lo que se siente estar fuera del grupo de WhatsApp de Red Bull. 20 años al mando, campeonatos, escándalos, traiciones, y ahora ni un correo de despedida. ¿La ironía? El único que lo defendió cuando todos querían su cabeza fue Checo Pérez, el mismo piloto al que él desechó como si fuera un alerón viejo. Y ahora que lo echaron por la puerta trasera, ¿saben a quién recuerda Horner entre suspiros y silencios incómodos? Exacto, al mexicano que se partió la vida por su equipo, y al que luego le dijeron gracias por participar. Suscríbete si alguna vez defendiste a alguien que luego te apuñaló por la espalda. O si simplemente quieres ver cómo el karma hace pit stop en Red Bull y no tiene intención de irse pronto. Porque en este video te vamos a contar cómo Checo pasó de ser el marginado del equipo a convertirse en el hombre más buscado del mercado, mientras su exjefe tiene que explicarle al jardinero por qué ya no puede entrar al motorhome. Quédate hasta el final, porque la historia tiene giros dignos de Netflix, declaraciones que huelen a arrepentimiento, y un par de verdades que en Milton Keynes preferirían enterrar bajo el podio de Abu Dhabi. En el corazón del paddock, donde los secretos viajan más rápido que los monoplazas, estalló la bomba que Red Bull intentó ocultar como si fuera una fuga de combustible en prácticas libres. Christian Horner ha sido despedido, y no con un comunicado elegante ni una rueda de prensa digna de sus 2 décadas al mando. No. Lo echaron como a un becario que llegó tarde 3 días seguidos, sin explicaciones, sin despedida y, según él mismo confiesa, sin entender qué demonios pasó. Sí, el mismo Horner que en 2010 le regaló a Red Bull su primer título mundial y que convirtió una marca de bebidas energéticas en una fábrica de campeones, fue lanzado por la puerta de atrás como si se hubiera robado las latas del Hospitality. Y ahora, cuando los flashes ya no lo persiguen, cuando el asiento del pit wall se enfría, rompe el silencio con un nombre en la boca: Checo Pérez. Sí, el mexicano que lo defendió públicamente cuando todos lo querían fuera durante el escándalo de 2024, cuando se hablaba del boicotón, del complot y de otras teorías que suenan más a episodio de La Rosa de Guadalupe que a una temporada de F1. Mientras muchos dentro del equipo afilaban cuchillos, Checo fue el único que se paró firme, leal, incluso ingenuo, diciendo que todo el equipo estaba con Horner. ¿Y cómo le pagó Horner esa lealtad? Meses después, sin titubeo y con una frialdad más digna de un podio bajo lluvia en Spa, lo sentenció en diciembre de 2024, Checo ya cumplió su ciclo. Lo echó como si fuera el culpable de que el RB20 solo funcionara bien con un Verstappen a bordo. Ni una mención al auto mal equilibrado, ni una palabra sobre cómo había sido usado como escudero táctico temporada tras temporada. Ahora el tiempo le dio la vuelta a todo. Horner está afuera, sin volante, sin micrófono, sin cargo, sin respeto. Y Checo, el descartado, el subestimado, es hoy pretendido por varias escuderías, Aston Martin, Williams, incluso se rumorea que Sauber le ha tirado un guiño. Pero lo más curioso no es eso. Lo verdaderamente jugoso es que Horner, en una charla filtrada a la prensa por Martín Brundle, mencionó a Checo entre sus pocas palabras tras el despido. ¿Remordimiento? ¿Culpa? ¿Un intento de limpiar su imagen? Sea lo que sea, suena a esa clásica escena donde el villano derrotado recuerda con nostalgia al único que le tendió la mano. Solo que aquí el héroe se llama Sergio Michel Pérez Mendoza. Y mientras en Red Bull las paredes tiemblan con rumores de guerra fría entre Helmut Marko y Verstappen, con ingenieros que ya están actualizando su currículum, Checo sonríe en silencio. No porque se regodee en la caída ajena, sino porque el tiempo, ese gran justiciero sin ruedas, siempre cobra las deudas. Horner ha caído. Y aunque diga que no sabe por qué, todos los que seguimos esta novela desde hace años sabemos que traicionar a quien te fue leal nunca sale gratis, ni siquiera en la Fórmula 1. Fue uno de los pocos que me defendió cuando todos querían verme fuera en 2024, habría dicho Christian Horner, según fuentes cercanas a su círculo, en una llamada privada con uno de los técnicos que todavía no actualiza su currículum en LinkedIn, pero ya está buscando trabajo como quien busca repuestos en una carrera nocturna. La frase, si es cierta, no solo suena a confesión tardía, sino a un reconocimiento de algo que Horner nunca supo, o quiso, valorar en tiempo real, la lealtad de Sergio, Checo, Pérez. Y es que sí, cuando explotó aquel escándalo difuso y enredado que algunos llamaban complot, o boicotón, dependiendo del nivel de café y del corrector automático, todo parecía tambalearse en Red Bull. Las paredes hablaban, los pasillos susurraban, y Horner, por primera vez en muchos años, sentía que el suelo se le movía más que el RB19 sin DRS. Directivos incómodos, prensa hambrienta, Max callado, y una ola interna que parecía querer barrerlo sin contemplaciones. Pero entre tanta hipocresía de pasillo y sonrisas falsas de oficina, hubo una voz que sí se alzó por él, la de Checo Pérez. No fue un simple lo apoyo. Fue una defensa pública, directa, arriesgada. Checo dijo que todo el equipo estaba con Horner, que no había división,
y que las decisiones debían venir desde dentro, no por presiones externas. Muchos vieron en ese gesto una prueba de carácter. Otros lo vieron como ingenuidad. Christian Horner, en cambio, lo vio como algo descartable. Porque solo unos meses después, cuando ya el polvo del escándalo se había asentado, Horner no tuvo reparo en cortarlo sin anestesia. En diciembre de 2024, en una de esas entrevistas frías y calculadas como estrategia de neumáticos, sentenció que el ciclo de Checo en Red Bull había terminado. Que su rendimiento no era suficiente. Que el equipo necesitaba algo más. Lo dijo como si se tratara de una pieza que ya no encajaba en el rompecabezas, mientras el rompecabezas estaba diseñado para una sola ficha, Max Verstappen. Porque no nos engañemos, el RB20 era un coche hecho por y para Max. Las actualizaciones favorecían su estilo, el setup se adaptaba a su ritmo, y el equipo técnico parecía más preocupado por no incomodar al holandés que por encontrar un equilibrio real. Checo luchaba contra el cronómetro y contra la maquinaria interna. Pero a Horner no le tembló la voz cuando lo dejó fuera, ni recordó entonces quién había puesto el pecho cuando otros se escondían. Ahora, el destino le juega la vuelta. Horner fuera, Checo en el radar de varios equipos de peso. Aston Martin preguntando con curiosidad. Sauber con ofertas sobre la mesa. Mercedes tanteando el mercado con más interés que discreción. Y mientras tanto, el que fuera uno de los jefes más sólidos de la F1, tiene más posibilidades de terminar narrando las carreras en un set de televisión que de volver a comandar un equipo de fábrica. Irónico, ¿no? El hombre que desechó a quien le fue leal, ahora nombra a ese mismo piloto como su único defensor verdadero. Tal vez es remordimiento, tal vez es estrategia, o tal vez, por fin, se dio cuenta de que en la Fórmula 1 no solo importan los tiempos por vuelta, sino también los gestos cuando más se necesitan. Aunque a veces, uno se da cuenta tarde, cuando ya lo bajaron del monoplaza. Mientras tanto, el equipo de las bebidas energéticas, sí, ese que hace apenas un par de temporadas parecía invencible, se cae a pedazos como alerón mal fijado en plena curva de Suzuka. Sin Christian Horner al mando, sin dirección clara y con una nube negra de rumores sobre una guerra fría entre Max Verstappen y Helmut Marko, lo que alguna vez fue un bloque sólido hoy parece más una telenovela mexicana, con la diferencia de que las telenovelas tienen guionistas y estructura. Aquí solo hay caos, egos desatados y decisiones tomadas por impulso o WhatsApp. Red Bull ha perdido el control del paddock y de sí misma. Atrás quedó la época gloriosa donde el equipo hacía dobletes con una mano en el volante y otra sosteniendo la famosa lata azul. Hoy, la estructura se desmorona y el mito de invulnerabilidad se ha convertido en un meme. Ya no se parecen a Mercedes 2020 ni a Red Bull 2022, se parecen más a una versión de Haas Premium, más presupuesto, más arrogancia, pero la misma confusión táctica. Ingenieros clave han empezado a saltar del barco. Algunos discretamente, otros dejando rastros más evidentes que una trazada bloqueada en Mónaco. Los mensajes entre altos cargos han comenzado a filtrarse la prensa, dejan expuestos roces internos, traiciones soterradas y un ambiente más tenso que una reunión entre Toto Wolff y Michael Masi. El pit wall se ha convertido en un campo de minas donde nadie quiere dar la cara. Y los que la dan, ni siquiera saben cuál es la estrategia del día. Hablando de estrategias, el jefe de estrategia parece haber perdido el sentido de la realidad. En la última carrera, confundió parada obligatoria con lo que algunos han llamado parada espiritual, deteniendo a Verstappen cuando venía en ritmo de undercut, y a Checo cuando el tráfico lo podía dejar fuera de los puntos. Decisiones que antes se afinaban con cronómetros suizos ahora se sienten tomadas con dados de rol, o peor, con encuestas en Instagram. Y mientras la pista se convierte en un reflejo del desorden interno, Verstappen empieza a mostrar señales de incomodidad. Ya no se le ve confiado, relajado ni blindado por su equipo. Su lenguaje corporal ha cambiado. Sus declaraciones postcarrera son más frías, más cortantes. El divorcio con Marko parece inminente, y algunos incluso hablan de conversaciones muy reales entre el entorno de Max y otras escuderías. Sí, el rey del paddock está mirando su reino, y no le gusta lo que ve. ¿Y el reemplazo de Horner? Una incógnita con olor a experimento. Algunos mencionan a ingenieros sin experiencia de liderazgo, otros a perfiles traídos del DTM o la Fórmula E como si el problema fuera de kilovatios y no de egos. Lo cierto es que, por primera vez en muchos años, Red Bull no inspira respeto ni miedo, inspira incertidumbre y memes. En resumen, el castillo construido por Horner, Newey y compañía está empezando a resquebrajarse. Y lo peor no es que los resultados lo reflejen, lo peor es que no parece haber nadie al volante con la autoridad ni la visión para enderezar el rumbo. La caída libre ha comenzado. Y en la Fórmula 1, cuando el vértigo se instala, el fondo suele llegar con un golpe seco y una portada de revista deportiva en letras mayúsculas. Fuentes cercanas, o inventadas,
porque a estas alturas ya todo suena a chisme de pasillo con cafecito en mano, afirman que Christian Horner estaría preparando un libro explosivo titulado 20 años al frente y ni un gracias. Una especie de testamento emocional y vengativo, donde el exjefe de Red Bull contaría, con pelos, señales, radiocomunicaciones y nombres propios, todo lo que se cocinó detrás de cámaras en la escudería más disfuncional con apariencia de campeona. Según las filtraciones, el primer capítulo ya tendría título confirmado: Max no gana si el coche no lo manejan por él. Un dardo directo, venenoso y con coordenadas bien claras, que deja entrever que Horner no solo guarda resentimientos por su salida, sino que está dispuesto a prenderle fuego al paddock si eso le devuelve un poco de dignidad perdida. El contenido del libro, según estas mismas fuentes, incluiría episodios de sabotajes internos, decisiones políticas disfrazadas de técnica, y hasta alguna que otra reunión en la que se discutió si Red Bull debía llamarse Verstappen Racing y dejar de fingir que hay dos pilotos en el equipo. Pero mientras el manuscrito pasa de USB en USB, otros rumores aún más jugosos sugieren que Ferrari coqueteó con Horner durante su caída libre. Al parecer, Maranello habría sondeado su disponibilidad ante el caos administrativo que vive la escudería, pero como buenos italianos, decidieron que preferían hacer el ridículo con estilo propio, antes que permitir que un británico con sed de venganza aterrizara con todo su bagaje emocional y su libreta de traiciones. Básicamente, Ferrari le dijo: gracias, pero ya tenemos suficiente drama con Leclerc llorando por radio y Sainz haciendo milagros con un auto que gira como transbordador. Mientras tanto, Horner vive su exilio con una mezcla de silencio estratégico y ego herido. Algunos dicen que estaría evaluando convertirse en YouTube de Fórmula 1, lo cual, seamos sinceros, sería un éxito inmediato. ¿Quién no querría ver una sección semanal titulada «El sabotaje a Checo del que tú ni te diste cuenta»? Con una taza de té en mano, podría contar más que Netflix y Sky Sports juntos. Pero claro, tendría que controlar su sarcasmo, aunque, pensándolo bien, eso es lo que haría que su canal explote. Y en medio de todo este circo, Checo Pérez sonríe. Una sonrisa silenciosa, contenida, sin burla pero con esa mueca que solo alguien que conoce el karma de cerca puede permitirse. No porque quiera ver a Horner en la lona, sino porque sabe que la vida da vueltas, y en la Fórmula 1, a veces esas vueltas son con DRS abierto. Lo echaron como culpable de todo lo que no funcionaba, lo pintaron como lento, como prescindible, y hoy, sin decir nada, Checo sigue en carrera y es codiciado por varios equipos, mientras su exjefe busca consuelo en declaraciones de Brundle y grupos de WhatsApp que ya no lo incluyen. El tiempo es el mejor ingeniero de todos, y a veces, también el más justo. Red Bull perdió a su estratega, a su vocero y, guste o no, a su rostro institucional. Y aunque el legado de Horner es innegable, su salida deja una mancha que ni el mejor compuesto de Pirelli puede borrar. Ahora le toca mirar desde afuera lo que ayudó a construir, y lo que también contribuyó a destruir. Y quizás, si el libro se publica, descubramos que la verdadera batalla en Red Bull nunca fue contra Mercedes, sino contra sus propias sombras internas. La caída de Christian Horner no solo removió el centro de gravedad en Red Bull, también sacudió todo el mercado de pilotos y ejecutivos como si alguien hubiera pateado el tablero del ajedrez político que es la Fórmula 1. Porque cuando un pilar como Horner se cae, no se trata solo de reemplazarlo. Se trata de reorganizar alianzas, renegociar contratos, evaluar fidelidades y, sobre todo, mirar quién queda de pie cuando se levanta el polvo. Y en medio de ese polvo, el nombre de Checo Pérez empieza a sonar cada vez más fuerte. Lo que en diciembre parecía un cierre de ciclo amargo se ha convertido, inesperadamente, en una posible segunda juventud profesional para el piloto mexicano. Equipos que antes no lo consideraban lo están poniendo en carpeta. ¿El motivo? No solo su velocidad, que sigue vigente, aunque los cronómetros de Red Bull digan lo contrario, sino su madurez, su capacidad de trabajo y, sobre todo, la experiencia que trae tras haber convivido con uno de los entornos más políticamente tóxicos del paddock. Aston Martin es el primer equipo en levantar la mano. Con Fernando Alonso cada vez más cerca del retiro y Lance Stroll más cerca del golf que de los puntos, necesitan un piloto que traiga puntos, consistencia y algo de orden. Checo no solo conoce la casa, ex-Force India, ex-Racing Point, también tiene buena relación con Lawrence Stroll, quien lo considera un activo subvalorado por Red Bull. Sauber, futura Audi, también ha mostrado interés. Están construyendo un proyecto a largo plazo, y necesitan un piloto con experiencia para liderar el desarrollo del monoplaza rumbo a 2026. En ese contexto, Checo representa algo más que talento, representa estabilidad en medio de la transición, algo que Audi valora casi tanto como el rendimiento puro. Y ojo con Mercedes. Aunque muchos lo ven lejano, el retiro de Hamilton ha abierto una silla caliente. Toto Wolff no descartó públicamente a ningún piloto, y aunque su prioridad sería mantener a Russell como líder del equipo,
tener a Checo como segundo hombre sería una jugada maestra para molestar a Red Bull y mantener un perfil mediático fuerte en América Latina. Mientras tanto, Red Bull parece más preocupado por sobrevivir que por pensar en el futuro. Sin Horner, sin una figura que contenga el choque entre Verstappen y Marco, y con rumores de que Adrian Newey podría llevarse sus planos a otra escudería, el equipo está en modo de contención, no de expansión. Incluso en la academia de jóvenes pilotos hay confusión. Liam Lawson esperaba una oportunidad, pero la inestabilidad actual ha congelado cualquier movimiento. Y con Yuki Tsunoda desgastado, sin confianza, y Alpha Tauri, o como se llame ahora, sin rumbo claro, el semillero de Red Bull está seco y lleno de dudas. En ese contexto, no parece descabellado imaginar que, si Checo mantiene el nivel y el entorno sigue derrumbándose, el mexicano termine en una escudería más estable y con proyecto propio. No sería la primera vez que alguien se va por la puerta chica de Red Bull y florece fuera. Que le pregunten a Vettel, a Ricciardo, al menos en su primer año en Renault, o incluso a Gasly, que logró recomponer su carrera cuando dejó de ser carne de cañón. La realidad es que la F1 está cambiando más rápido de lo habitual, y quienes sobrevivan esta tormenta serán aquellos que sepan leer el nuevo mapa político del paddock. Checo ya aprendió a navegar entre tiburones, y ahora, con Horner fuera y Red Bull más vulnerable que nunca, tiene la oportunidad de elegir bien y construir el cierre de su carrera con inteligencia, y algo de revancha. Porque si algo ha dejado claro todo esto, es que en la Fórmula 1 no siempre ganan los más rápidos. A veces ganan los que aguantan más tiempo sin bajarse del auto. Y Checo sigue con las manos en el volante. Y así termina esta tragicomedia titulada, Christian Horner, el hombre que construyó un imperio, y lo perdió por creerse intocable. Pasó de ser el jefe más poderoso de la parrilla a convertirse en el fantasma que ronda el paddock con cara de yo antes era feliz y no lo sabía. Y mientras Horner se pregunta en qué momento todo se fue al carajo, Checo Pérez levanta el teléfono y tiene escuderías llamando como si fuera Shakira post-Piqué. Ahora, si tú también crees que el karma tiene mejor timing que la estrategia de Ferrari, o si te has sentido como Checo, leal, callado, y luego pateado por la espalda, entonces no hay excusa. Suscríbete al canal ahora mismo. Hazlo por Checo, hazlo por el salseo, hazlo por justicia divina. Hazlo antes de que Helmut Marko nos calle este canal también. Y si no te suscribes, no pasa nada, solo que te vas a perder la próxima novela de la Fórmula 1 donde el protagonista podría ser Max Verstappen descubriendo que el coche no se maneja solo. Nos vemos en el siguiente capítulo, donde seguro alguien más en Red Bull pierde el trabajo.